Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial de información del funcionamiento de la página web Induforum. En este video tutorial vamos a explicar qué es lo que hay detrás de todo lo que se ve cuando uno accede a la página a través del navegador, como por ejemplo pues la gestión de los contenidos, las traducciones en distintos idiomas, la adaptación de los estilos a los distintos anchos del navegador con el que nos conectemos para adaptar la página a la web móvil, etcétera, etcétera, la gestión de sesiones. Entonces, para entender todo esto, debemos entender primero el proyecto que hay detrás. Este proyecto, el de Induforum, está alojado en un servidor llamado GitHub, que es un servidor abierto donde uno puede meter sus proyectos de forma gratuita para hacerlos accesibles al resto del mundo, siempre y cuando estos proyectos sean libres. Si no son libres, entonces pues hay que pagar una cuota. En nuestro caso sí que lo es, ¿de acuerdo? Nuestro proyecto es un proyecto libre y que además está gestionado por un controlador de versiones llamado Git. Podéis encontrar toda la información que queráis sobre Git y sobre GitHub en internet, así que es solo cuestión de leer. Git es un controlador de versiones distribuido que nos facilita la tarea del desarrollo de cualquier proyecto software, especialmente cuando se hace en un grupo de personas. ¿De acuerdo? Como es el caso de Induforum, donde normalmente en el departamento tecnológico hay varias personas trabajando al mismo tiempo en el mismo código. Entonces hemos decidido utilizar esta herramienta porque pues, probablemente sea la más potente y la más completa que ahora mismo de todos los controladores de versiones distribuidos. Y hemos decidido alojarlo en GitHub pues porque ocurre lo mismo. De todos los servidores que hay disponibles para alojar un proyecto así, pues GitHub puede que sea el más completo y el que está mejor diseñado. Entonces nuestro proyecto lo podemos encontrar, como he dicho ya, en GitHub y con el nombre de Induforum. GitHub Induforum, y nos aparece el primer enlace, ¿de acuerdo? github.com/p/Induforum. Este de aquí es nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Esta interfaz web que muestra la página de GitHub, pues nos muestra las carpetas que tiene el proyecto, podemos entrar en las carpetas, ver los archivos que hay dentro de cada carpeta, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que podemos descargarnos el proyecto. Entonces, para aquellos que estéis desarrollando la página web de Induforum el año que viene, pues tendréis que pedirnos acceso a este proyecto, a este repositorio, con permisos de lectura y escritura, ¿de acuerdo? Porque por defecto uno solamente podrá descargarse el proyecto con permisos de lectura, pero si realizamos algún cambio en local y lo queremos después subir al servidor, no vamos a poder, pues porque no tenemos permisos. Entonces, los que vengáis el año que viene, solicitárnoslo y os daremos los permisos que sean necesarios para que podáis escribir el proyecto. Entonces, nos clonaríamos este proyecto, ¿de acuerdo? Por SSH, el proyecto git@github.com, /p/induforum.git. Esto lo hacemos a través de la terminal con el comando git clone y copiamos la dirección que aparece aquí. Este video tutorial no es un video tutorial de utilización de Git ni ningún controlador de versiones, así que la información necesaria para manejarlo pues tendréis que buscarla en internet, o si no, hay un pequeño manual que hice yo de introducción a Git que yo creo que es suficiente para lo que se necesita en este proyecto. Lo podéis encontrar en esta barra de enlace en doc git. Aquí está. Pues es este archivo, el de git documentation.pdf. ¿De acuerdo? Lo podéis descargar también libremente. Le dais aquí a Vraw y el navegador lo descarga. Lo abrís y podéis echarlo un vistacillo y aparecen las funciones básicas de manejo de Git, como es el clonar repositorios, el realizar cambios, commits, subir los cambios al servidor, etcétera, etcétera. Son 18 páginas, o sea que se lee rápidamente y bueno, lo único que hace falta es practicar un poquillo antes de ponerse a hacer cambios de verdad en el proyecto. Bien, una vez lo tenemos clonado, lo que habremos conseguido es tener en nuestro sistema de archivos una carpeta llamada Induforum, donde tendremos el archivo README y otras dos carpetas a su vez. Una de ellas doc, de documentación, y otra de ellas www, que es donde está el proyecto web. ¿Qué encontramos en doc? Pues documentación de todo lo necesario para configurar nuestro sistema y ponernos a desarrollar en este proyecto de Induforum. Desde algo de documentación de Git, aunque no es tan completa como esta
que está en PDF, que hemos mencionado antes, documentación de MySQL, desde cómo instalarlo y configurarlo hasta todos los comandos que se deben ejecutar para crear después una copia exacta de las tablas que hay en el servidor, para así poder hacer pruebas en local, ¿de acuerdo? Esto es un archivo .sql, así que se puede directamente ejecutar en local, en un servidor SQL. Tenemos también documentación, pues bueno, esto de PHPBB es para la instalación y configuración del foro, ya que este año metimos el proyecto Induforum dentro del servidor de Reset, una asociación de estudiantes de la escuela, que amablemente nos cedió su servidor, y así pudimos tener control absoluto sobre todo lo que instalábamos, toda la configuración, y pues por supuesto teníamos libertad de instalar, además de la página web, este foro, el foro PHPBB, que fue bastante útil para el desarrollo del proyecto. Entonces pues aquí también tenemos información sobre cómo configurarlo, instalarlo, y sobre todo lo más importante, pues a esta la configuración del servidor. Hay dos archivos, uno de ellos llamado Fedora, otro de ellos Ubuntu. Significa que tenemos información sobre cómo instalar y configurar el servidor Apache en las distribuciones Linux de Fedora y Ubuntu. Este proyecto está diseñado para ser desarrollado bajo el GNU Linux, ¿vale? Bajo sistemas GNU Linux. Así que otra cosa que, bueno, si no debéis saber, pues debéis empezar a manejar, aparte de un controlador de versiones Git, son estos sistemas operativos libres. Pues si no habéis manejado nunca ninguno, yo os recomiendo Ubuntu. Si tenéis ya alguna experiencia, pues a lo mejor Fedora os gusta más. En todo caso, aquí encontráis toda la información sobre cuáles son los paquetes que tenéis que instalar, qué comandos tenéis que realizar para hacer la configuración, dónde clonar el repositorio de Induforum, etcétera, etcétera. Y cómo copiar, al final solo tenéis que copiar esta configuración para que Apache sepa lo que tiene que hacer con la página que vais a tener en local. Entonces, una vez seguidas estas indicaciones que están aquí en la carpeta de documentación, tendremos clonado nuestro repositorio y podremos acceder a la página web de Induforum a través de un enlace como este, local.induforum.etsy.pm.es. Esto de aquí no hemos notado ninguna variación, porque efectivamente la página que tenemos en local, en nuestro ordenador, que es con la que vamos a trabajar, con la que vamos a desarrollar, es idéntica a la que está en el servidor. Normalmente uno en local tiene algo muy parecido a lo que está en servidor, entonces realiza los cambios necesarios para pues, lo que sea, y una vez está eso completado y funcional y se ha verificado, entonces se suben los cambios al servidor. ¿De acuerdo? Lo que está en el servidor de Reset, el proyecto que está en el servidor de Reset, es el proyecto que van a ver el resto de personas, los alumnos y las empresas, así que ahí no debería entrar nunca código que estuviese todavía en fase de pruebas. Para eso tenemos clonado el repositorio en local, para hacer pruebas y para todo lo que queráis. ¿Cómo descargar el proyecto en el servidor? Una vez nosotros hemos hecho un push, que como digo no vamos a entrar en qué es un push y un pull, porque eso es aprender un poquito cómo es el manejo de Git. Entonces, partiendo de la base de que sabemos qué es hacer un push, que significa subir los cambios que tenemos en local al servidor, la cuestión ahora es cómo descargar los cambios en el servidor donde está alojada la página de Induforum, es decir, en el servidor de Reset. Pues entraríamos en la página de verdad, no en la de local, induforum.etsy.pm.es, y desde mi cuenta, aquí por supuesto pues también tendríamos que daros de alta para que tuvieses permisos de administración. Entonces aparecerá aquí una pestañita de administración y tendremos estos tres botones. Uno de ellos, Pull, lo que hace es descargar los cambios que hay en el servidor. En este caso nos dice que estamos ya actualizados porque no hemos realizado ningún cambio, obviamente. Y otro de ellos es Make, que lo que hace es generar toda la página web que va a ser servida. Ahora entraremos en detalle a explicar cómo se hace eso. Bien, para entenderlo nos vamos a meter aquí en Induforum, esta vez en vez de en doc, en www. Aquí es donde están todas las carpetas donde se desarrolla el proyecto. Una de ellas es la única peculiar, es esta de aquí que se llama build, que es donde se genera todo el proyecto. Es decir, hay un script, este de aquí, que está escrito en bash, lo podemos abrir para echarle un vistacito, el generate. Este script lo que hace es entrar dentro de esta carpeta data, que es donde está al fin y al cabo todo el contenido, data content, aquí está todo el contenido de la página web, ¿de acuerdo? Entonces va a entrar aquí y va a ver qué archivos han sido modificados para
generar las páginas que después van a ser servidas ya en HTML o en PHP de forma automática, ¿de acuerdo? Va a ver cuáles han sido modificadas y esas las va a regenerar. ¿Por qué está hecho así? Podéis pensar que es un poco raro, pues porque es la mejor forma, es decir, todas estas páginas están separadas. Aquí hay otra carpeta que no es content, sino que es templates, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el header s o header n. Son plantillas, de acuerdo, de la cabecera, por ejemplo, de la página web, que es igual, idéntica para todas las páginas. Entonces, por eso hay que hacer la generación, porque lo que no queremos es repetir este código al principio de cada una de las páginas del proyecto, porque entonces si quisiésemos hacer aquí la más mínima modificación tendríamos que modificarlo en 18.000 páginas, ¿de acuerdo? Así que por eso están estas plantillas, ¿de acuerdo? Hay plantillas para, uno, la cabecera, que es esta zona que vemos aquí, otra de ellas el menú, que es la barra de la izquierda, otra de ellas esta barra de la derecha, donde están pues, los participantes, los sponsors, etcétera, etcétera, y otra de ellas el pie de página, que es básicamente la línea esta de copyright. Y entonces lo único que varía de una página a otra es lo que aparece aquí en medio, ¿de acuerdo? El contenido, que es lo que se encuentra dentro de content. Todo lo que está fuera de content son archivos .php, que en su mayoría contienen código o funciones de procesamiento, ¿de acuerdo? No tienen nada de contenido, normalmente no visualizan, no muestran nada de contenido cuando el servidor las ejecuta, entonces por eso están fuera, ¿de acuerdo? Y también por seguridad. Entonces este generate es el comando que se ejecuta cuando le damos aquí al botoncito de make. Pone generation complete. Significa que si había algún cambio que habíamos hecho en local, en alguna de las páginas, al hacer push y subirlo al servidor y desde la interfaz del navegador hacer pull en la página de Induforum de verdad, se habrían descargado los cambios y al hacer make se habrían generado los cambios para que así en la carpeta build del servidor estuviesen los archivos ya actualizados y que entonces los alumnos y las empresas que se conectasen pudiesen tener acceso a los últimos cambios y la última versión de la página. Además de eso, hay una curiosidad y es este botoncito que pone wiki regen, que lo que hace es regenerar todo el contenido que no está en forma de PHP. El proyecto de Induforum este año lo hemos dividido en dos proyectos, uno de ellos este de aquí, que es el importante, el del código, y otro de ellos es el proyecto de contenido. Este proyecto de contenido es otro proyecto aparte en GitHub, que lo podemos buscar también. Me parece que está en GitHub Reset. Induforum, vamos a buscar por Induforum. Bueno, pues tendremos que buscar aquí entonces por usuario, search, quizás ARSet es el usuario, me parece que sí. Ahora ya sí, aquí está en usuarios, eso es, ARSet. Este de aquí, Induforum Contents, es el proyecto donde se suben los contenidos de la página. Todos los contenidos que no son PHP, es decir, todos los que no tienen ninguna parte de procesamiento por el lado del servidor. ¿Qué páginas sí tienen procesamiento? Pues por ejemplo estas, las del login, las de subir el currículum, porque estas tienen que hacer después a la base de datos, etcétera, etcétera, pero muchos de los clics que se hacen en esta página son al fin y al cabo de navegación, para ver la información que hay en ella, y entonces si entramos por ejemplo aquí en la feria de empleo, todo esto no tiene por qué ser procesado, ¿de acuerdo? No es nada dinámico, es un contenido estático. Entonces esto se ha separado del proyecto, no es código, no lo consideramos código, así que se ha creado un nuevo proyecto, que es este que hemos mostrado antes, en el que se aloja los contenidos de la página. Este proyecto no es uno que tengáis que clonar, bueno, miento, lo podéis clonar, es cierto, lo podéis clonar dentro de la carpeta wiki, aquí es, eso es. Dentro de la carpeta wiki tenemos clonado, como veis, carpeta companies, error, students, son las mismas que están aquí, y estas páginas que son las páginas de contenido. Entonces lo podéis clonar aquí, pero simplemente para que en local os podáis hacer a la idea del contenido que hay en el servidor. Pero no podemos hacer modificaciones del contenido en local para subirlas al servidor, es decir, eso lo hemos separado. Lo hemos separado totalmente del proyecto. Esto en principio pues lo deberían hacer los de marketing. Entonces ellos
tendrán acceso a estas páginas para poder editarlas o poder crearlas de una forma similar a la siguiente. A ver si lo pongo bien. Bien, vale, ya sé lo que hay que poner. Esto lo quitamos y entonces ponemos wiki page igual a... ahí está. Eso es. Esto habría que automatizarlo con JavaScript o con cualquier otro sistema. Si no, por ahora pues se puede hacer así. Si queremos editar la página en /about, lo único que tenemos que hacer es entrar en la página en /wiki y añadirle detrás el signo de interrogación, page igual a y la página que queremos editar, /about. Pues esta de aquí. Si quisiésemos editar Indu 3D, pues tendríamos que poner /Indu 3D. Al hacerlo nos aparece aquí el título, el subtítulo que le podemos poner, la descripción, las palabras clave y los contenidos, tanto en castellano como en inglés. Los contenidos están en un formato, si os habéis fijado aquí en el proyecto de los contenidos que hemos clonado, los archivos tienen una extensión .reset. Pues estos archivos de .reset se han llamado así porque tienen un formato peculiar, que es, intentamos que sea lo más parecido al de la Wikipedia. No es exactamente igual, por eso los hemos llamado .reset, pero en definitiva es lo mismo. Es decir, esta sintaxis para poner un título y para poner una línea de separación y para escribir párrafos y para poner una imagen es casi idéntica a la de la Wikipedia. En todo caso, todo esto se puede modificar dentro del proyecto no de contenido, sino el proyecto de software, ¿vale? De ahora en adelante hablaremos del proyecto como el proyecto de software. El de contenido no es un proyecto. Entonces lo podremos modificar aquí, en la carpeta JS, que es donde están todos los JavaScripts. Dentro de esta carpeta JS, no, he mentido, dentro de la carpeta gen. La carpeta JS son los JavaScripts que se ejecutan en la página, pues digamos para embellecerla un poquitín, y dentro de gen es donde están, eso sí, los JavaScripts de generación. En este caso tenemos dos, el importante es este, wiki2html. ¿Cómo se traduce este código que está escrito en un formato de wiki a una página HTML? Pues se hace a través de este archivo, el wiki2html.js, que podéis modificar si queréis extender la funcionalidad del parser, ¿de acuerdo? Para que pues, podáis escribir aquí más cosas, no solo párrafos, imágenes y títulos, ¿vale? Lo podéis extender todo lo que queráis. Más cosas, pues sí, aquí después de hacer una edición daríamos al botón de Save y se guardarían los contenidos. ¿Qué es lo que ocurre por detrás? Por detrás lo que se hace en realidad es que el servidor, que es el único que tiene permisos de escritura en este proyecto de contenidos, genera un commit con detalles como quién ha hecho esta modificación, quién ha sido el usuario, para que quede registrado quién hizo cada uno de los cambios, por si acaso alguien la pifia, y crea este nuevo commit y lo sube al servidor, lo sube a este proyecto de Induforum Contents. Entonces si vemos aquí los commits que ha habido, pues vemos que por ejemplo el usuario 421 modificó el día 11 de abril, pues vamos a ver las modificaciones que hizo. Pues nada, simplemente cambió activities, la palabra activities que estaba mal escrita. Pues ya está, nada más. Entonces es el servidor el que escribe en este proyecto. La gracia de esto es que el departamento tecnológico ya no tiene que preocuparse por la edición de contenidos. Lo puede hacer cualquier persona sin ningún conocimiento de programación, y es el propio servidor, que eso es lo que nosotros hemos programado, el que se encarga de hacer un commit en este proyecto, que es esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante ya no sería necesario que el departamento tecnológico editase los contenidos y subiese los contenidos en un idioma y en otro para cada una de las páginas. Entonces, lo único que tendría que hacer el departamento tecnológico es entrar en la base de datos y dar permisos a los usuarios que pueden editar estos contenidos. ¿De acuerdo? Normalmente, pues, gente que esté en el equipo de marketing, por ejemplo, o lo que sea. ¿Cómo se hace eso? Pues esto también se puede hacer a través de la interfaz de mi cuenta con esta pestañita de invitación. Entonces, para invitar a alguien, las invitaciones
tienen asociados unos permisos que queremos compartir. Entonces en este caso pues querríamos compartir este permiso, el de edición de contenidos. Nosotros tenemos todos porque somos administradores, entonces todas las personas que están en el equipo tecnológico tendrán todos los permisos y podrán compartirlos con quien quiera. Pues pondrá esto de aquí, de editar contenidos, y a lo mejor también podemos poner este, de crear invitaciones. Y ponemos aquí el correo electrónico de la persona de marketing o quien sea que se vaya a dedicar a la edición de contenidos. De ahí en adelante, cuando acepte esta invitación, tendrá permisos para editar contenidos y para crear invitaciones. Al crear invitaciones podrá compartir los mismos permisos que tiene, es decir, no tendrá todos estos, pero sí que tendrá el permiso de editar contenidos. Entonces, tampoco necesitamos andar dando de alta nosotros a todos y cada uno de los miembros del equipo de marketing, sino que podemos dar, por ejemplo, de alta al coordinador y que el coordinador se encargue de compartir mediante este sistema de invitaciones con quien considere oportuno estos permisos para editar contenido. ¿De acuerdo? Entonces la edición de contenidos ya queda en manos del equipo de marketing o de quien corresponda, y al equipo tecnológico solo le queda, solo entre comillas, que también es bastante trabajo y se pueden hacer todavía muchísimas cosas, el desarrollo de software, de la página propiamente dicha. Bien, entonces nos olvidamos ya de este proyecto, que es el que tenemos aquí descargado pues como ejemplo, pero que ya hemos visto que no podemos hacer aquí modificaciones en local y subirlas, todo se hace a través de la web, ¿de acuerdo? Y lo hacen los usuarios a través de la interfaz esa que hemos visto de edición de contenidos. Entonces nos queda el resto del proyecto. El resto del proyecto, pues, ¿qué tenemos aquí que podamos mencionar? La carpeta CSS, aquí están todas las hojas de estilos, la base que se aplica a todas, y después Low, Med y High, estas de aquí, son hojas de estilos que se aplican en función del ancho del navegador, ¿vale? De ahí que esto cambie y se adapte al ancho del navegador. Esto es gracias a estas diferencias que hay entre las hojas de estilo. También hay una hoja de estilo para cuando uno imprime la página. Más cosillas, bueno, la carpeta de imágenes es donde están las imágenes. Por ahora, las personas que editan el contenido no pueden, voy a ver si vuelvo a la página donde estábamos antes, esta, pueden poner aquí imagen y poner un enlace a una imagen externa, por ejemplo esta de aquí es una imagen de Flickr, pero si quieren que esta imagen esté dentro del proyecto lo tenéis que añadir manualmente dentro del proyecto de software, ¿vale? De acuerdo, todavía no hay ninguna interfaz para que los usuarios que pueden editar contenidos puedan subir sus propias fotos o eliminar fotos que estuviesen en el servidor, igual que se hace en Wikipedia. Entonces lo más aconsejable por ahora es que utilicen siempre enlaces externos, y si quieren subir imágenes, pues que las suban a una cuenta de Flickr o a donde consideren oportuno para después hacer uso directamente del enlace y que así se muestre en el contenido. Entonces, aparte de imágenes, ya hemos hablado de JavaScript, ¿vale? Que esto es JavaScript que genera, por ejemplo, la lista de los participantes, de los colaboradores. El JavaScript también genera esta tabla que tenemos aquí con todos estos logos. La carpeta gen ya la hemos mencionado antes. La carpeta uploads es donde se van a subir los currículums que suban los alumnos. Si nosotros entramos aquí en la pestaña de PDF, aquí podemos seleccionar un archivo PDF, nuestro currículum, para subirlo al servidor y que después las empresas se descarguen nuestro currículum en vez de un currículum que se haya generado a partir de los datos que hemos introducido en el formulario, que siempre va a quedar más incompleto y bastante más feo. Entonces aquí solamente hay 4 porque esto es, recordemos que es local, es mi ordenador y son los archivos que yo he ido subiendo con distintos usuarios para hacer pruebas. ¿De acuerdo? Esto en el servidor, por supuesto, habrá más. Más carpetillas. Bueno, en utils hay algunos scripts escritos en bash. No vamos a entrar ahora en cómo se utilizan, pero les podéis echar un vistacillo, son bastante sencillos. En wiki es donde tenemos el proyecto de los contenidos, los archivos .reset que están en formato wiki o más o menos wiki. En files es donde tenemos que guardar siempre los archivos para descargar, los PDFs, por ejemplo. Si nos metemos aquí en la feria de empleo y venimos a ver si encuentra ahora donde estaba el enlace al PDF, mira, desde aquí dice que podemos leer la guía de las empresas. Pues automáticamente se ha abierto un pop-up aquí donde nos dice si queremos abrirlo para visualizarlo o guardarlo. Fijaros que el enlace es
lo vemos en esta esquinita, abajo a la izquierda, es /files /guía. Es así de sencillo, es decir, si queremos que los usuarios puedan descargar un PDF, solo tenemos que poner en la barra de direcciones, aquí poner /files, que es esta carpeta, files, y el nombre del archivo, sin la extensión, sin el .pdf. Y si queremos tenerlo en inglés y en español, lo ponemos sin la extensión y sin el PDF, y también sin el .en o .es. Es decir, aquí podríamos poner files /dossier, le damos a enter y nos descargamos el dossier en inglés, o así debería estar. The School, Participation, eso es. Está en inglés, ¿por qué? Porque tenemos la página en inglés, hemos seleccionado el idioma inglés. Si le damos a español y ponemos el mismo enlace exactamente, no tenemos que modificarlo a la derecha, es decir, files, dossier, barra, y lo abrimos, este debería ser el dossier en castellano, y efectivamente es el de castellano. Es decir, Apache, el servidor, con la configuración que hemos escrito antes, ya se encarga de seleccionar cuál tiene que descargar en función de esta extensión. Pero lo único que tenemos que poner en el enlace es la parte de la izquierda, dossier o guía o bases Indu 3D. Más carpetas que nos queden. Hemos ya dicho que en build es donde se genera toda la página que va a ser de verdad servida, es decir, se generan todos los HTML a partir de los .reset y los .php a partir de los .php, es decir, al PHP también se les añade las plantillas del header, de la site, del menu, etcétera, etcétera. El CSS, en documents, bueno, pues esto parece que está duplicado, es decir, la carpeta de documents la podríamos borrar sin más preocupaciones y utilizar solamente la de files, que es algo más genérico, parece que documents. O sea, esta carpeta la podríamos borrar ahora mismo, hacer así, y subiríamos el cambio. Y entonces nos queda nada más que la de data. En la de data, que ya lo hemos visto antes, es donde está dentro de content todo el contenido, es decir, todo lo que haya dentro de esta carpeta de content para la derecha. Supongamos que hay una barra de separación entre cada uno de estos nombres de esta dirección, pues todo lo que hay a la derecha se traduce en una URL aquí que va a ser idéntica. Es decir, si queremos entrar, por ejemplo, en My Account Administration, vemos que está dentro de Content, pues aquí pondríamos a la derecha del idioma My Account y hemos dicho Administration, y efectivamente nos carga esta página. El código de esta página, que sí que está dentro del proyecto software porque requiere de PHP, estamos haciendo modificaciones en el servidor, en los archivos, etcétera, es el que está en esta página, en administration.es y administration.en. Lo podemos abrir los dos con un editor para echarnos un vistacillo. Pues este es el código que se ejecuta cuando entramos en esta dirección. Entonces todo lo que haya dentro de content, ya hemos dicho, va a tener una traducción directa en la barra de direcciones, en la URL del navegador. ¿De acuerdo? Si queremos entrar aquí a esta página, pues tendríamos que poner induforum.exe.upm.es barra el idioma, barra, y a la derecha tendríamos que poner students, participate y computer science, y cerrarlo siempre con una barra. Este es el contenido, y ya hemos dicho que aquí están otros archivos que se utilizan pues para procesar datos normalmente, para escribir en la base de datos MySQL o lo que sea. En templates, que es donde están las plantillas. En form processing están archivos que se utilizan para procesar los formularios, normalmente estos, aunque también por ejemplo el de login, normalmente para subir el currículum, o para cambiar. De hecho, mira, los del currículum están fuera, pero bueno, aquí se deberían ir pasando todos los archivos PHP que se utilizan para procesar cualquier tipo de formulario. Pues aquí están el de login, cuando uno entra, el de cambiar la contraseña, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ponen aquí? ¿Por qué están separados? Pues porque cuando uno hace un archivo, cuando uno programa un archivo PHP para procesar un formulario, debe tener ciertas precauciones, debe tomar ciertas precauciones, porque es muy delicado cuando se le deja libertad a un usuario para escribir lo que quiera en un campo de contenido y después almacenar estos datos en una base de datos, MySQL. Hay tácticas que son muy sencillas, como es la inyección MySQL, que se deben evitar siempre. Es decir, no se puede simplemente asumir que la información que ha puesto el usuario en el campo es la correcta y que está bien escrita, y entonces la guardamos directamente en la base de datos.
se necesitan estas hojas, que lo que hacen es verificar que el dato que hay aquí es el correcto, es el esperado, que es del tipo de dato que nosotros estamos esperando por parte del usuario y que además no es peligroso para la base de datos. ¿De acuerdo? Debemos tomar esas precauciones. Para eso hay un archivo aquí, este de aquí, el form2db, que se utiliza en estos archivos de procesamiento de formulario, en casi todos yo creo que se utiliza. Y lo que se hace es llamar a esta función form2db, que lo que hace es pues, unos pasos generales que se suelen utilizar en los procesamientos de estos formularios. Pues, generales desde abrir la conexión con la base de datos, soltar algún error si resulta que no se pudo hacer, hasta verificar que los datos introducidos no son peligrosos para la base de datos y limpiarlos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está toda la documentación. ¿Vale? Aquí se puede leer qué es lo que hace esta función. ¿De acuerdo? Qué es lo que devuelve y cómo acceder después a estas variables, estos datos del formulario ya limpios. Es decir, nunca debemos escribir en la base de datos directamente esta variable. Por ejemplo, post type. Post es la información que nos ha mandado el usuario, el navegador, a partir del formulario, pero esto puede ir alterado, puede estar corrupto, entonces debemos verificarlo, debemos limpiarlo y entonces crearemos una nueva variable que ya es segura y que es la que vamos a utilizar para escribir en la base de datos. Por eso se han separado aquí en esta carpetita y por eso está esta función form2db, que si vais a hacer algún formulario para completar el currículum o lo que queráis, pues yo os aconsejo que utilicéis. ¿De acuerdo? Porque ya está hecho, es algo que os ahorráis y va a quedar más limpito el código. Más cosillas. Pues esta carpetita parece que es una carpeta de fuentes. Bueno, pues esta carpeta yo no la he metido aquí, no sé quién la ha metido, pero bueno, pues si está aquí será por algo. Probablemente será pues porque se necesita para imprimir o para mostrar algo de esta página web con alguna fuente en particular. Y por eso están aquí las fuentes y el CSS y lo que haga falta. Bueno, pues en definitiva esta es la estructura del proyecto. Cosas que hacen falta, por hacer así un repasillo de herramientas, pues hemos dicho que hace falta manejar un poquitín Git, el controlador de versiones. Hace falta tener un sistema operativo GNU Linux como Ubuntu o como Fedora. Hace falta realizar la configuración de Apache y la configuración de instalación de MySQL. Hacen falta nociones de PHP, de CSS y de HTML. La verdad es que muy poquito, de CSS casi nada, porque ya está casi todo escrito y está pues bien escrito. Normalmente, pues casi todo esto, por no decir todo, salvo que se nos haya colado algo, es CSS3. O sea, se atiene a los últimos estándares marcados por el W3C. El código en HTML, el de las plantillas, también es código HTML5, que son los últimos estándares marcados por el W3C. Entonces las plantillas están bien escritas. Este código de contenido se genera automáticamente por este archivo que está en la carpeta gen de JavaScript, o sea que este código también es siempre correcto. Entonces, pues algo de HTML quizás sea necesario si queréis ampliar un poco el parser que traduce el contenido wiki a contenido HTML, o si queréis modificar las plantillas de la cabecera o del menú o de lo que sea. Pero si no, en principio HTML no haría falta saber mucho, CSS también poquito, JavaScript algo más para poder editar este archivo, que es el que traduce, y además también para poder extender un poquito la funcionalidad, para que no haga falta a la hora de editar tener que poner aquí wiki interrogación page igual a lo que sea, sino que a lo mejor cuando un usuario tenga este permiso, el permiso, aquí no está, pero el permiso de edición de contenidos, se podría hacer para que automáticamente aquí apareciese un botoncito que fuese editar, haces clic y entonces directamente te manda a la página de edición correspondiente. Pues por ejemplo, o sea que JavaScript quizás sí sería más necesario, entonces tendríamos el Git, sistemas operativos GNU Linux, JavaScript, PHP desde luego que sí, porque es todo lo que hace el procesamiento de los formularios, todo lo que hace la gestión de las sesiones, etcétera, etcétera. Y quizás también un poquito de MySQL, que es lo que se utiliza para escribir los datos en la base de datos, ¿vale? La redundancia.
Una cosilla más por mencionar, ahora que he dicho lo de las sesiones, es que hay que tener cuidado en el proyecto, ¿de acuerdo? El proyecto de software, ya hemos dicho, donde están los PHP, nuevos contenidos. Todas estas páginas deben estar protegidas, es decir, si yo estoy fuera de mi sesión e intento entrar a cualquiera de ellas, no debo poder, ¿vale? En este caso, como veis, me redirecciona a la página de inicio de sesión. No debo poder entrar nunca, ¿de acuerdo? No solo que no tenga un enlace aquí, sino que si alguien pone a la fuerza el enlace a donde quiere acceder, debería decirle que no puede acceder, que no tiene permisos, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver aquí un ejemplillo en Content, en My Account, este de aquí, el Administration. Pues fijaros en esta cabecera, es lo primero, las primeras líneas que se ponen en el archivo PHP son estas. Primero, verificar que se ha iniciado la sesión. Si no se ha iniciado, es decir, si esta variable no existe, entonces mandamos al usuario a la página de inicio de sesión. Y si se ha iniciado, continuamos por aquí, pero si el usuario no tiene permisos, en este caso permisos de administrador, porque esta es la página de administración, ¿de acuerdo? Si no los tiene, entonces le mandamos a una página que es Restricted Area, que es de decirle pues, que no tiene permisos para acceder aquí, que siga navegando por el resto de la página web, ¿de acuerdo? Y entonces, después de redireccionarle, tenemos aquí un exit, para que nunca jamás el usuario que no tenga permisos pueda ejecutar el código que aparece por aquí abajo. Y nada más, yo creo que eso es lo básico. Pues yo creo que este año le hemos pegado un buen empujón a la página web, pues un buen empujón, ¿no? Hemos reescrito esto de cero, pensando un poquito en facilitar las tareas pues, de edición a marketing para que sea automático, de modificación de la web, para que los contenidos los gestione ya solo el servidor, para que incluso tareas de administración se puedan hacer a través del navegador. Por ejemplo, estas que hemos dicho, de hacer el pull, el generar contenidos. Esto de aquí se utiliza para regenerar todos los contenidos de la wiki, por si acaso hace falta en algún momento. Porque cuando uno edita a través de la interfaz web los contenidos, ¿de acuerdo? En esos dos formularios que aparecían para editarlo en castellano y en inglés, y le da a guardar, pues hemos dicho que se hace un commit, que se hace push con el commit al proyecto que está en GitHub de los contenidos, y aparte de eso lo que se hace es estos archivos que han sido modificados, que son archivos .reset, se genera a partir de ellos en la carpeta build el archivo .html correspondiente, es decir, si editamos a través del navegador los archivos activities.en y .es, al terminarlo y al darle a guardar, aparte de hacer el commit en el proyecto de contenidos, se generan en build los archivos activities.en y activities.es. ¿Cómo se generan? Pues a partir de las plantillas, y en el centro, donde ve el contenido, lo que se hace es utilizar el parser en JavaScript, que traduce el contenido del archivo .reset en contenido en HTML que el navegador sea capaz de interpretar. Bueno, pues de estas pestañitas, lo que está ya funcional es lo del cierre de sesión. Quizás también pues, en JavaScript se podría añadir algo aquí para que cuando uno esté metido dentro de la sesión aparezca un logout directamente, para no tener que entrar en My Account y darle a logout. Pero bueno, funciona el cambio de contraseñas. Las contraseñas están además pues, protegidas dentro de la base de datos. Se utiliza un hash SHA-512 para que ni siquiera quien administre la base de datos sepa la contraseña que tiene algún usuario. ¿De acuerdo? Solo el usuario sabe la contraseña que tiene. El sistema de invitaciones funciona también muy bien, se manda un email, y si el usuario que lo recibe, si lo acepta con su cuenta, pues se le añaden automáticamente los permisos. Esta administración pues a lo mejor se puede extender si hace falta una funcionalidad, y en estadísticas pues aquí yo creo que también se puede hacer bastante trabajo. Esto sería no JavaScript sino PHP. Hacer trabajo para que aquí pues, los de marketing para sus campañas o quien considere oportuno, los de comercial para hablar con las empresas y darles datos reales, pues puedan acceder a los datos en tiempo real pues, de cuántos currículums hay. A lo mejor se podría poner aquí también una separación pues dependiendo de la especialidad o lo que queráis. Nosotros, como era el primer año, lo único que hicimos fue una cuenta con el número total de currículums y las nuevas altas que ha habido en cada uno de los días. ¿De acuerdo? Pues este día hubo 46, este 59, este 36, estos fueron los días de la feria. Entonces, pues como se ve, hubo ahí un pico bastante importante. Y ahora ya pues casi nadie se está dando de alta en la página web de Forum. Y nada más. Yo creo que con eso tenemos lo básico cubierto, y el resto es pues ponerse y echarle ganas.
Así que mucha suerte a los que vengáis el año que viene con el proyecto y que os vaya muy bien. Un saludo, hasta luego.